Era una mañana soleada en Madrid, y yo estaba sentada en una mesa del café La Esquina, un lugar que siempre me ha gustado por su atmósfera tranquila y acogedora. El aroma del café fresco llenaba el aire mientras observaba a las personas pasar, cada una con sus propias historias y preocupaciones. Era uno de los pocos momentos de paz que había tenido en los últimos tiempos, lejos de la agitación de mi trabajo y de una vida que parecía cada vez más monótona. El tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones a mi alrededor eran como una suave melodía, pero todo eso fue interrumpido por el toque insistente de mi celular. Miré la pantalla y vi que era el número del abogado. Mi corazón se disparó. Nunca es bueno recibir ese tipo de llamadas. Respiré hondo antes de contestar. ¿Aló? Mi voz salió un poco temblorosa. Lucía, aquí es el doctor Martínez. Tengo noticias sobre la herencia de tu tío. Su voz sonó profesional, pero había una tensión subyacente que me dejó inquieta. ¿Herencia? Yo no sabía que tenía un tío. Mi mente giraba, tratando de conectar los puntos que nunca se habían mencionado antes. Él falleció hace unas semanas. No pude encontrarte antes, y lamento tu pérdida. Hizo una pausa, como si esperara mi reacción. Eres la única heredera registrada, y hay documentos que necesitamos discutir. Me quedé en shock, tratando de procesar la información. ¿Un tío desconocido? Un artista famoso, según rumores, pero nunca había oído nada sobre él. Una ola de emociones me invadió, confusión, curiosidad y hasta una pizca de recelo. Pero no conocí a mi tío. Mi voz sonó más firme, pero aún así dudosa. Entiendo, pero la herencia incluye una mansión en Málaga y un conjunto significativo de obras de arte. Necesitamos que vengas lo más pronto posible para discutir los detalles. De acuerdo, voy, apenas pude articular las palabras, lo que significaba que tendría que viajar a un lugar que ni siquiera sabía si era seguro. Colgué y me quedé allí, mirando la taza de café que se enfriaba lentamente frente a mí. ¿Qué sabía realmente sobre esta herencia? ¿Por qué mi tío nunca había sido parte de mi vida? La curiosidad comenzó a consumirme. Decidí que, antes de ir a Málaga, necesitaba entender mejor quién era ese hombre que, de repente, se había convertido en parte de mi historia. En los días siguientes, me sumergí en investigaciones. Internet estaba lleno de información sobre mi tío, y las verdades sobre su vida eran tan coloridas como las pinturas que había dejado. Era conocido en el medio artístico, un pintor cuyas obras eran aclamadas, pero también rodeadas de controversias. Las noticias hablaban de su vida bohemia, de escándalos, de rivalidades con otros artistas. Era como si estuviera descubriendo un mundo aparte, un lado de mí que nunca había sido presentado. «Mira esto, Lucía», murmuré para mí misma al encontrar una foto de él en una galería de arte, rodeado de admiradores y críticos. Sus ojos eran profundos, intensos, como si cargaran secretos que aún no conocía. «¿Qué me ocultaste?». Con cada nueva información, la figura de mi tío se volvía más intrigante, y al mismo tiempo más distante. Había dejado una marca indeleble en el mundo del arte, pero también había sido víctima de su propia fama. Las historias que leí sobre él se mezclaban en mi mente, y no podía evitar preguntarme si esta herencia sería un regalo o una maldición. Finalmente, llegó el día del viaje. El tren a Málaga era cómodo, y me encontré soñando despierta, imaginando cómo sería la mansión. ¿Sería un lugar acogedor, o una trampa llena de secretos? La expectativa me llenaba de una extraña adrenalina. Al llegar a la estación, el calor del sur de España fue un choque en comparación con el clima fresco de Madrid. El aire estaba cargado de aromas mediterráneos, y seguí las señales hasta un taxi que me llevó a la mansión. La carretera estaba rodeada de olivos y paisajes deslumbrantes, pero la ansiedad crecía a medida que me acercaba a mi destino. Cuando vi la mansión, un manto de belleza y decadencia me envolvió. Las paredes blancas, ahora descoloridas por el tiempo, contrastaban con el azul vibrante del cielo. Era un edificio imponente, pero había algo en el aire que me dejaba inquieta. Al entrar, fui recibida por un grupo de parientes que ya esperaban, y el ambiente era palpable.
La mayoría de ellos me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Hola, soy Clara», dijo una joven de cabello oscuro y ojos brillantes, acercándose a mí con una sonrisa amigable. «Estoy tan feliz de que hayas venido». «Hola, Clara». Su sonrisa me dio algo de consuelo, pero miré a mi alrededor y noté que los otros parientes no compartían la misma alegría. Había una tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. «Bienvenida a la casa de nuestro querido tío», dijo un hombre mayor, con una mirada severa que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluada. «Espero que estés lista para lo que está por venir». Solo asentí, sin saber qué decir. La sensación de ser una extraña en una familia que nunca conocí me envolvía, y la frialdad de los otros parientes era casi palpable. Las conversaciones se llevaban a cabo en susurros, y no pude evitar notar cómo algunas miradas se cruzaban con desconfianza. «Vamos a reunirnos para discutir la herencia», anunció Clara, intentando romper el hielo. «Estoy segura de que todos queremos entender mejor lo que está sucediendo». Accedimos a reunirnos en la sala de estar, un ambiente elegantemente decorado, pero que exudaba cierta desolación. La luz del sol entraba por las grandes ventanas, pero la atmósfera era pesada. «Entonces, Lucía», comenzó uno de los parientes, un hombre de cabello canoso que parecía ser el líder del grupo. «Necesitamos aclarar algunas cosas. Esta herencia no es solo una cuestión de dinero. Hay muchos sentimientos involucrados». Miré a mi alrededor, tratando de descifrar las expresiones de los rostros que me rodeaban. Era claro que había rivalidades profundas, y yo estaba en medio de un campo de batalla emocional. «Yo no sabía que tenía un tío», comencé, tratando de posicionarme. «Y no quiero ser un peso para nadie». «No te preocupes», dijo Clara, lanzándome una mirada alentadora. «Estamos aquí para entender todo esto juntos». Mientras la discusión comenzaba a calentarse, me sentí cada vez más fuera de lugar. Las rivalidades entre los parientes eran evidentes, y no sabía cómo encajar. La sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse crecía dentro de mí. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que cada uno tenía sus propias expectativas respecto a la herencia, y yo era solo una pieza en este complejo juego. La tensión aumentaba, y sabía que necesitaba descubrir más sobre mi tío y lo que realmente había dejado atrás. Después de todo, esta herencia podría cambiarlo todo, y estaba decidida a entender cómo se desarrollaría esta historia. Así que, mientras la noche caía, decidí que no me dejaría intimidar. La curiosidad y la necesidad de descubrir la verdad eran más fuertes. Y sabía que, para encontrar mi lugar en esta nueva realidad, necesitaría mirar más allá de las apariencias y enfrentar los secretos que esta familia guardaba. Mientras caminaba por la mansión, una sensación de extrañeza me envolvía. Las viejas paredes parecían susurrar historias de un pasado olvidado, y cada paso que daba resonaba en las habitaciones vacías. La gran escalera de mármol conducía a un piso superior, pero mi instinto me guió hacia la derecha, donde una puerta entreabierta llamó mi atención. La curiosidad me impulsó a empujarla suavemente. Entré en un estudio de arte que estaba polvoriento y mal iluminado. Las ventanas, cubiertas por cortinas pesadas, filtraban la luz del sol, creando un ambiente casi místico. El olor de pintura y madera vieja me envolvía, y, por un momento, imaginé a mi tío trabajando fervorosamente, pincel en mano, dando vida a sus creaciones. Mas al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que el estudio estaba repleto de pinturas inacabadas, cada una más intrigante que la anterior. Caminé hasta un lienzo en particular, que estaba apoyado contra la pared. Una ola de emociones me golpeó al enfrentarme a la pintura. Era una obra llena de colores vibrantes, pero lo que más me llamó la atención fue el simbolismo enigmático que no podía descifrar. Una figura femenina, casi etérea, parecía mirarme con una mezcla de dolor y esperanza. La expresión en su rostro era tan intensa que me hizo sentir un lazo inexplicable con ella. «¿Qué estabas tratando de decirme?», murmuré a la pintura, como si pudiera responder. Mis pensamientos fueron interrumpidos por voces que venían del piso de abajo. La cena ya estaba comenzando, y sabía que no podía permitirme perder más tiempo allí.
Bajé las escaleras con un nudo en el estómago. Al entrar en el comedor, la atmósfera estaba cargada. Los parientes se habían reunido alrededor de la mesa, y el sonido de los cubiertos parecía más un duelo que una comida. Todos estaban visiblemente tensos, y cuando mis ojos se cruzaron con los de Clara, que estaba sentada a mi lado, noté una expresión amigable, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. «Lucía. Qué bueno que llegaste», dijo Clara con una sonrisa forzada. «¿Vamos a sentarnos?» «Claro, gracias», respondí, intentando ignorar la frialdad que emanaba de algunas caras a mi alrededor. Mientras la cena avanzaba, la conversación se volvió rápidamente hacia la división de la herencia. La tensión aumentaba con cada plato servido, y las rivalidades entre los parientes se volvían más evidentes. No pude evitar sentirme como una intrusa, una extraña en una disputa que parecía mucho más intensa de lo que imaginaba. «La verdad es que esta mansión debería ser nuestra, y no de Lucía», exclamó uno de los tíos, un hombre de ojos intensos y voz grave. «La herencia es de ella solo por casualidad. Pero la verdad es que quien merece es quien estuvo al lado del tío hasta el final», replicó una de las tías, su voz cargada de rencor. Me sentía como una pelota de ping-pong, siendo pasada de un lado a otro, sin saber qué camino seguir. «Chicos, calma», trató de intervenir Clara, pero su súplica fue ignorada. Esto me hizo darme cuenta de que la rivalidad estaba arraigada en historias que nunca conocí. Mientras los platos eran servidos, me perdí en mis pensamientos. La comida estaba deliciosa, pero mi apetito desapareció. Miré alrededor de la mesa, intentando entender qué había causado tanta animosidad entre aquellos que deberían ser una familia unida. Fue en ese momento que me di cuenta de que, incluso en medio de una cena, la verdadera batalla se desarrollaba en las palabras no dichas y en las expresiones endurecidas. «Lucía, ¿estás bien?», susurró Clara, mientras las voces a nuestro alrededor se volvían un ruido indistinto. «Sí, solo, tratando de entender todo esto», respondí, intentando mantener la compostura. «Es todo muy intenso». «Lo sé». Clara me miró con una expresión preocupada. «Pero es importante que sepas que, de alguna manera, hay una verdad oculta en todo esto. Algo que puede cambiarlo todo». Me sentí intrigada por sus palabras, pero antes de que pudiera preguntar más, la cena llegó a su fin. La tensión se había transformado en un silencio incómodo. Me levanté y me retiré a mi habitación, aún pensando en las palabras de Clara. Tan pronto como entré en el espacio, un olor familiar a papel envejecido llamó mi atención. Miré a mi alrededor y vi una pequeña mesa de noche donde algo destacaba. Una carta antigua, amarillenta por el tiempo, estaba parcialmente escondida bajo un libro. Curiosa, tomé la carta y la abrí con cuidado. Las palabras escritas en una caligrafía elegante me atraparon de inmediato. Era un mensaje de mi tío, mencionando una verdad oculta, que podría cambiarlo todo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sería esa verdad? ¿Por qué no me lo había contado antes? «Lucía, necesitas descubrir más sobre esto», me dije a mí misma en voz alta, mientras la ansiedad crecía en mi pecho. No puedo dejar esta herencia en manos de personas que claramente no se preocupan. Decidí que la mañana siguiente comenzaría mi investigación. Había algo muy errado en toda esa situación, y necesitaba entender a fondo quién era mi tío y qué secretos podría haber dejado atrás. Lo que me motivaba no era solo el deseo de reclamar la herencia, sino la búsqueda de una verdad que parecía haber sido escondida dentro de aquella mansión. Esa noche, mientras me acostaba, sentía que estaba al borde de un descubrimiento importante. Mis manos temblaban levemente mientras sostenía la carta. Las palabras resonaban en mi mente, y la figura de la pintura que había observado más temprano parecía mirarme en respuesta. Estaba a punto de embarcarme en una aventura que no solo podría cambiar mi vida, sino que revelaría la verdadera esencia de la familia que nunca conocí. Poco sabía que esta aventura me llevaría a confrontar no solo los secretos del pasado, sino también los fantasmas que atormentaban a aquellos que me rodeaban. La verdad estaba ahí fuera, en algún lugar esperándome, y estaba decidida a encontrarla.
La atmósfera en la mansión era tensa y opresiva, como si las paredes estuvieran cargadas de secretos no revelados. Después de la cena, mientras los parientes discutían acaloradamente sobre la herencia, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto sobre mi tío. Su pasado parecía más intrigante que cualquier novela que hubiera leído. La revelación de que él era un artista famoso y, al mismo tiempo, una figura controvertida, me dejaba inquieta. ¿Qué más no sabía sobre él? Al día siguiente, decidí buscar a Clara. Ella era la única persona de la familia que parecía un poco amigable. Al encontrarla en la sala de estar, con una taza de café en la mano, pensé que era un buen momento para hablar sobre mi tío. Hola, Clara, ¿te importaría contarme más sobre él? Yo, no conocí mucho a mi tío, y todo esto me está dejando un poco perdida, dije, tratando de ocultar mi vulnerabilidad. Clara me miró con una sonrisa triste. Claro, Lucía. Era un hombre complejo. El tío Alberto tenía una luz brillante, pero también sombras. La gente lo adoraba, pero muchos también lo temían, decía ella, mientras miraba por la ventana, como si viera algo distante. Tenía una pintura famosa desaparecida, que muchos creen que está escondida aquí en la mansión. La gente hablaba mucho sobre eso. Decían que era una obra maestra, pero también que tenía un significado oscuro. ¿Una pintura desaparecida?, pregunté, intrigada. ¿Sabes qué representa? En realidad, no. Pero siempre escuché a los adultos discutir sobre ella cuando era niña. Decían que quien poseyera esta pintura tendría poder sobre la familia. Mi padre solía decir que era un símbolo de nuestra linaje, algo que debía mantenerse en secreto. No lo entiendo muy bien, pero, tal vez la pintura esté ligada a toda esta rivalidad que sentimos, respondió Clara, pareciendo perdida en sus propios recuerdos. La curiosidad burbujeaba dentro de mí. ¿Qué podría haber en esa pintura que era tan importante? ¿Crees que aún podemos encontrarla? ¿No sería increíble descubrir algo así? Puede ser la clave para entender lo que sucedió con la familia y con el tío Alberto. Clara dudó por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Sé que muchos están detrás de la herencia, y eso puede complicar las cosas. Pero, tal vez, si nosotras vamos juntas, podríamos descubrir más. El estudio de él, solía pasar horas allí, creando, quién sabe. Tal vez encontremos alguna pista. Estuve de acuerdo, sintiendo un impulso de aventura y una necesidad de desentrañar los misterios que rodeaban a mi tío. Vamos ahora, dije, emocionada. Mientras caminábamos hacia el estudio, Clara comenzó a volverse un poco más reservada, como si se estuviera preparando para algo. Solo, no te sorprendas con lo que puedas encontrar. O tío Alberto tenía muchos secretos, y no todos eran buenos, advirtió ella, con voz baja. Cuando llegamos al estudio, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas sucias, creando un ambiente mágico, pero también triste. El lugar estaba cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Pinté una sonrisa en mi rostro, pero la sensación de estar en el santuario de un artista que se había ido me golpeó con fuerza. «Wow», murmuré, mientras observaba las pinturas inacabadas que cubrían las paredes. Era como si cada una de ellas contara una historia, pero las palabras estaban perdidas. «Mira esto», señalé una pintura que estaba de lado, medio escondida. Era un lienzo grande, con colores vibrantes y formas abstractas. ¿No es hermosa? Clara se acercó y examinó la pintura con una mirada crítica. Sí, pero es extraña. Hay algo inquietante en ella. El tío siempre decía que el arte debería provocar una reacción, pero esta me deja con una sensación mala. ¿Crees que puede tener alguna relación con la pintura desaparecida?, pregunté, sintiendo que había algo más allí de lo que parecía. Puede ser. A veces, las obras que él hizo escondían mensajes secretos. Se involucró en actividades ilícitas, ¿sabes? Algunas personas creían que usaba el arte como una forma de encubrir sus negocios, reveló Clara, con un tono grave en la voz. Sentí un escalofrío en la espalda. Entonces,
¿Estás diciendo que estaba involucrado en cosas ilegales? ¿Qué exactamente hacía? No sé los detalles, pero tenía contactos extraños. Había rumores sobre tráfico de arte, venta de obras de forma clandestina. Esto puede haber afectado su vida y la forma en que se relacionaba con la familia. La rivalidad que siento entre los parientes puede estar relacionada con esto. Todos quieren algo de él, algo que quizás ni siquiera saben que existe, explicó Clara. El peso de la revelación me golpeó. Mi tío no era solo un artista, era un hombre que navegaba en aguas turbias, y esto podría arrastrar a nuestra familia a un abismo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos descubrir más sobre él? Vamos a mirar las obras, tal vez encontremos pistas. A veces, pequeñas cosas pueden llevarnos a grandes respuestas. Tenía un diario, escuché eso. Podríamos buscarlo, tal vez esté aquí en algún lugar, sugirió Clara, sus ojos brillando con determinación. Acepté y comenzamos a hurgar en el estudio. Cada caja que abría traía una nueva emoción. La historia de mi tío se desdoblaba ante mí, y sentía una conexión creciente con él. Pero, al mismo tiempo, había una sombra de preocupación. ¿Qué más descubriría? Después de un tiempo, encontré un cuaderno polvoriento en la estantería de una estantería. Mira esto, Clara, puede ser su diario, grité, sosteniéndolo con cuidado, como si estuviera sosteniendo un tesoro precioso. Clara se acercó y miró el cuaderno con ansiedad. Ábrelo. Vamos a ver lo que escribió. Con las manos temblorosas, comencé a pasar las páginas. La caligrafía era irregular, pero las palabras parecían vibrar con vida. Aquí, leí en voz alta, Fernando siempre fue un obstáculo. La rivalidad entre nosotros nunca fue solo sobre arte, sino sobre poder y control. La verdad oculta que guardo puede cambiarlo todo. ¿Fernando? ¿Quién es él?, pregunté, intrigada. Es el tío que no está aquí. El hermano de mi padre. Siempre tuvo celos del tío Alberto, y esta rivalidad se arrastró por generaciones. Pero, ¿qué es esta verdad oculta? ¿Qué quería decir con eso? Clara parecía tan intrigada como yo. Necesitamos descubrirlo. Si la verdad puede cambiarlo todo, tal vez esto nos ayude a entender por qué estamos aquí y cómo lidiar con la herencia, respondí, sintiendo que estábamos en un camino peligroso, pero necesario. Sí, pero debemos tener cuidado. Algunas personas en esta familia no dudarán en hacer lo que sea necesario para obtener lo que desean. No confíes en todos. La rivalidad aún está viva, me advirtió Clara, y una sensación de urgencia comenzó a crecer dentro de mí. Mientras continuábamos explorando el estudio, la idea de que mi tío tenía una verdad oculta, algo tan profundo y poderoso que podría cambiar la dinámica de la familia, me dejaba inquieta y emocionada al mismo tiempo. ¿Qué más podría descubrir? Y, lo más importante, ¿qué significaría este descubrimiento para mí y para el futuro de nuestra familia? Al salir de la mansión, el sol de Málaga brillaba intensamente, calentando mi rostro y trayendo una sensación de esperanza que no sabía que aún existía dentro de mí. Caminé por las calles estrechas, observando las construcciones históricas y las pequeñas tiendas que vendían artesanías locales. Pero, por más que la belleza a mi alrededor intentara distraerme, mi pensamiento estaba fijo en todo lo que había descubierto sobre mi tío y la herencia que me esperaba. Decidí visitar la galería de arte donde algunas de las obras de mi tío estaban expuestas. La curiosidad me consumía. Él era un artista famoso, pero también un hombre rodeado de controversias. ¿Qué encontraría en esa galería? Era como si cada pincelada en las telas guardara un pedazo de su alma, un fragmento de la vida que llevó, y estaba decidida a descubrir más. Al entrar en la galería, fui recibida por un aire de sofisticación. Las paredes blancas contrastaban con los colores vibrantes de las pinturas que estaban expuestas. A medida que caminaba, el sonido de mis pasos resonaba suavemente en el suelo de madera pulida. Mis ojos se fijaron en una de las obras, una pintura imponente que parecía capturar la esencia de la luz y la sombra. Esta es una de sus obras más icónicas, dijo una mujer que se acercó a mí. Tenía el cabello corto y una presencia impactante.
Siempre tuvo una habilidad extraordinaria para evocar emociones. ¿Conoces a mi tío?, pregunté, sintiendo un frío en el estómago. Sí, trabajé con él en varias exposiciones. Era complicado. Pero tenía un corazón apasionado por el arte. Miró la pintura, y pude ver la nostalgia en sus ojos. ¿Te pareces a él, sabías? Nunca lo conocí. Solo estoy comenzando a descubrir sobre él ahora, confesé, sintiendo una mezcla de tristeza y añoranza por alguien que nunca había estado presente en mi vida. La mujer me guió por otras obras, cada una contando una historia diferente. Pero una pintura en particular llamó mi atención. Era un lienzo que retrataba una escena familiar, pero había algo profundamente inquietante en ella. Las figuras parecían distantes, como si estuvieran apartadas unas de otras, incluso estando físicamente próximas. Esta obra es intrigante, comenté, sin poder desviar la mirada. ¿Qué crees que él estaba tratando de decir con esto? Ah, esta es una obra que pocos entienden. Estaba reflexionando sobre la desconexión familiar. A menudo, las apariencias engañan, y las familias pueden estar juntas físicamente, pero emocionalmente separadas. La mujer sonrió de forma melancólica. Quizás él estaba hablando sobre la propia familia. Sentí un escalofrío en la espalda. La idea de que mi tío había capturado la esencia de la disfunción familiar en una pintura me dejó inquieta. ¿Qué más había escondido? ¿Qué más necesitaba descubrir? Después de despedirme de la mujer, decidí volver a la mansión. El camino de regreso parecía más corto, quizás porque la mente estaba llena de nuevas preguntas. Al entrar en la mansión, la atmósfera pesada me envolvió de nuevo. El olor de la madera antigua y el eco de los pasos en los pasillos me recordaron que estaba inmersa en un misterio que se desplegaba cada día. Pedí a Clara que se encontrara conmigo en el estudio. La necesitaba. La amistad que comenzaba a formarse entre nosotros era un rayo de luz en medio de la oscuridad que rodeaba la herencia. Sin embargo, no podía dejar de sentir que había algo más profundo detrás de lo que ella me había contado. Cuando Clara llegó, estaba de pie frente a la pintura enigmática que había encontrado antes. ¿Has visto esta obra?, le pregunté, gesticulando hacia el lienzo. Sí, la conozco bien. La pintó en un periodo turbulento de su vida. É uma das que más provocan discusiones na familia, respondió Clara, acercándose. ¿Por qué crees que eso sucede?, indagué, mirándola. Porque la pintura refleja lo que ocurrió en nuestra familia. Mi padre y él tenían una rivalidad intensa. Esta obra, en particular, es casi un grito silencioso por reconciliación, pero también por dolor. Clara dudó, como si estuviera ponderando si debería continuar. A menudo, el arte es una forma de expresar lo que no podemos decir con palabras. Sentí que había más en la historia. Mencionaste la rivalidad. ¿Qué realmente sucedió entre ellos? Clara suspiró, desviando la mirada. Es una larga historia. Eran amigos en su juventud, pero la competencia por la fama y el reconocimiento los separó. Y había secretos, cosas que nunca se dijeron. A veces, el arte puede ser una forma de esconder la verdad. ¿Secretos?, pregunté, intrigada. ¿Qué tipo de secretos? Cosas que involucran a la familia, el origen de algunas obras y, por último, la razón por la cual mi padre se alejó de él. Nadie habla de esto, pero siento que puede haber más de lo que se ve. La tensión en el aire era palpable. Necesitaba saber más. Entonces pregunté, ¿tienes algún objeto o documento que pueda ayudarme a entender esta rivalidad? Clara dudó nuevamente, como si estuviera ponderando si debería compartir más. Finalmente, dijo, de hecho, tengo un diario de mi padre. Nunca lo he leído, pero sé que menciona su relación. Puedo mostrártelo, pero no quiero que te sientas presionada a leer sobre algo tan personal. Me gustaría verlo, respondí, sintiendo que cada nueva pieza del rompecabezas podría ayudarme a entender no solo a mi tío, sino también a mí misma. Clara asintió y salió del estudio, regresando algunos minutos después con un pequeño cuaderno de cubierta de cuero desgastada. Aquí está.
Pero recuerda, son solo las perspectivas de él. Mientras ella me entregaba el diario, sentí una mezcla de expectativa y temor. Gracias, Clara. Esto puede ayudarme a entender mejor todo esto. Ella sonrió, pero había una sombra de preocupación en su mirada. Cuidado, Lucía. A veces, lo que encontramos no es lo que esperamos. Las palabras de ella resonaron en mi mente mientras comenzaba a pasar las páginas del diario. Las páginas estaban amarillentas y la caligrafía era apresurada y llena de emociones. En uno de los pasajes, encontré una referencia a una rivalidad intensa, con menciones a un tal Fernando. La tensión entre ellos parecía alimentarse de celos y malentendidos que se acumulaban a lo largo de los años. Fernando, murmuré para mí misma, el nombre sonando pesado en mi boca. ¿Qué tenías que ver con todo esto? Continué leyendo, y la sensación de que la vida de mi tío era más compleja de lo que imaginaba crecía con cada pasaje. Hablaba de una pintura que había sido inspirada por un evento trágico en la vida de la familia, algo que involucraba pérdida y traición. Las palabras estaban cargadas de dolor, y no pude evitar sentir una profunda compasión por él. Lucía. ¿Estás bien? Clara interrumpió mis pensamientos, su voz preocupada. Sí, solo, estoy tratando de entender todo esto, respondí, mirando a sus ojos. Es como si cada palabra me llevara más profundo en la historia de nuestra familia. Y me pregunto, ¿será que esta rivalidad aún está viva entre ellos? Clara suspiró, pareciendo exhausta. Temo que sí. Y si las personas saben que te estás involucrando con esto, puede ser peligroso para ti. No puedo ignorar esto. Necesito saber la verdad, dije, sintiendo una determinación crecer dentro de mí. Si esta rivalidad es la raíz de todos los problemas, tal vez pueda ayudar a sanar a la familia. Pero ¿y si eso solo aumenta las tensiones? No conoces a estas personas como yo las conozco. Pueden ser implacables, advirtió Clara, un toque de miedo en su voz. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras secretos nos separan, afirmé. ¿Y si esta pintura que hizo mi tío contiene la clave para resolver todo esto? Clara me miró, y la expresión en su rostro era una mezcla de admiración y preocupación. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. La decisión estaba tomada. Continuaría investigando, y, quién sabe, podría traer un poco de luz a la oscuridad que se cernía sobre nuestra familia. La mansión era imponente, con sus paredes cargadas de historias y secretos, pero, para mí, era un laberinto de incertidumbres. Después de la cena tensa, donde las rivalidades entre los parientes se hicieron palpables, sentí que necesitaba un momento a solas. El silencio del corredor era casi ensordecedor, y la tenue luz de los candelabros proyectaba sombras danzantes en las paredes adornadas con retratos de rostros que parecían observar cada uno de mis pasos. Decidí subir a mi habitación, pero, al pasar por la puerta de uno de los cuartos, me vi atraída por una leve luz que escapaba de una rendija. Curiosa, empujé la puerta y entré. Era una oficina antigua, repleta de libros polvorientos y muebles cubiertos por sábanas blancas. El olor a madera envejecida y papel mohoso llenaba el aire. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que una de las estanterías no estaba completamente alineada con las demás. Mis instintos de investigación comenzaron a despertar. Tiré de la estantería con cuidado, y, para mi sorpresa, se movió, revelando una puerta secreta. Mi corazón se disparó. ¿Qué habrá detrás de esto?, pensé. Era como si la propia mansión estuviera invitándome a desentrañar sus misterios. Con un empujón suave, la puerta chirrió al abrirse, revelando una pequeña sala que parecía haber sido olvidada por el tiempo. En el centro, había un cofre robusto, cubierto por una capa de polvo. Solo un cofre, murmuré para mí misma, pero había algo en sus engranajes que llamó mi atención. Necesitaba saber qué había dentro. Me acerqué y examiné la cerradura intrincada. Tal vez pueda abrirlo, pensé, mientras examinaba los laterales en busca de alguna pista. En ese momento, la puerta se abrió con un chasquido y Clara entró, su mirada curiosa volviendo hacia el cofre. ¿Qué encontraste?, preguntó, con una mezcla de sorpresa e interés. No lo sé.
Parece que este cofre tiene algo importante dentro, pero no puedo abrirlo, respondí, tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. Clara se acercó, estudiando el cofre. ¿Estás segura de que quieres abrir esto? ¿Qué crees que puede haber aquí?, preguntó, la frialdad de su mirada contrastando con la emoción en su voz. Es un cofre, Clara. Es claro que debe haber algo valioso, dije, intentando mantener la confianza. Pero una parte de mí dudaba. ¿Y si había algo más que solo objetos de valor? ¿Y si había secretos oscuros? Tal vez deberíamos llamar a alguien para que nos ayude, sugirió Clara, pero pude notar un brillo de ambición en sus ojos, lo que me hizo dudar. O podríamos intentar abrirlo solas. Puede ser más emocionante, dije, intentando sonar más confiada de lo que realmente estaba. Clara sonrió, pero la expresión en su rostro era ambigua. Puedo ayudar, si quieres. ¿Estás segura de que no prefieres esperar? No quería parecer miedosa, así que dije, no, vamos a intentarlo ahora mismo. Comencé a buscar en las estanterías algo que pudiera ayudarme a abrir el cofre. Clara observaba, pero su silencio era inquietante. ¿Y si no logramos abrirlo? ¿Qué haremos entonces?, preguntó, su voz un susurro, casi como si estuviera advirtiéndome. Descubriremos, respondí, determinada. Miré el cofre nuevamente, la curiosidad me consumía. ¿Qué podría ser tan importante que se guardara de esta manera? Tal vez haya pistas por aquí, dije, tratando de distraerme de la inquietud que crecía en mi pecho. Después de unos minutos de búsqueda desesperada, encontré una pequeña llave en uno de los cajones de la oficina. Era antigua, hecha de metal oscurecido, y parecía tener la forma exacta de una cerradura. Con las manos temblando de expectativa, me acerqué al cofre nuevamente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, Clara cuestionó una vez más, pero su voz ahora tenía un tono de urgencia. Sí, necesito saber qué hay aquí, respondí mientras insertaba la llave en la cerradura. Ella giró suavemente y la caja fuerte se abrió con un chasquido, revelando su contenido. Lo que encontré allí dentro me dejó sin palabras. Había documentos, fotos antiguas y una serie de objetos que parecían haber pertenecido a mi tío. Entre ellos, una pintura enrollada llamó mi atención. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto?, exclamé, sacando la pintura. Clara se inclinó para ver y su rostro se iluminó con una expresión de sorpresa. Esto es una de sus obras. Pero, ¿por qué estaría aquí?, cuestionó, su tono ahora más intrigado que antes. No lo sé, pero necesitamos descubrirlo, dije, desenrollando la pintura con cuidado. En cuanto la vi, una sensación extraña se apoderó de mí. La imagen retrataba una escena familiar, pero había algo perturbador en ella. Los colores eran vibrantes, pero los rostros estaban distorsionados, como si el artista estuviera intentando capturar no solo la apariencia, sino la esencia de las personas retratadas. Te das cuenta de que esto puede ser mucho más que una simple obra de arte, ¿verdad?, comentó Clara, su mirada fija en la pintura. Puede tener un significado oculto. Asentí, aún asimilando lo que había encontrado. ¿Qué más podría haber aquí?, pregunté mientras comenzaba a revisar los papeles. Había cartas, documentos de venta e incluso algunos registros financieros que parecían extraños. Lucía, ¿no crees que esto puede ser peligroso? Si los otros parientes se enteran de que encontraste esto, pueden enojarse mucho, alertó Clara, su expresión ahora más seria. Lo sé, pero no puedo simplemente ignorarlo. Hay algo aquí que puede cambiarlo todo. Necesitamos descubrir qué está pasando y cómo se relaciona con la herencia, dije, decidida a seguir adelante. Mientras continuábamos examinando el contenido de la caja fuerte, me di cuenta de que algunas de las cartas mencionaban una verdad oculta sobre la familia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría significar esto? Clara, ¿has escuchado a tu padre mencionar algo sobre esto? ¿Alguna historia que pueda estar relacionada con la herencia?, pregunté, tratando de conectar los puntos. Ella dudó, pareciendo sopesar sus palabras. Mi padre siempre ha sido muy reservado sobre el pasado de la familia.
Solo menciona que hay cosas que debemos olvidar. Pero siempre sentí que había algo más, dijo, mirándome a los ojos. Necesitamos profundizar, entonces, declaré. Estos documentos pueden tener respuestas. ¿Y si lo que hay aquí es la clave para entender lo que realmente sucedió con nuestro tío y por qué nos dejó esta herencia? Sí, pero tenemos que ser cautelosas. Si las cosas se complican, no sé en quién confiar, admitió Clara, la tensión en su voz revelando su propio miedo. Entiendo, pero necesitamos unirnos. Solas no podremos desentrañar esto, dije, tratando de calmar la situación. Vamos a descifrar lo que encontramos aquí, si es necesario, nos prepararemos para enfrentar a los demás. No podemos permitir que nadie nos detenga. Aceptando, Clara comenzó a examinar los documentos mientras yo me concentraba en la pintura. La sensación de que estábamos a punto de desenterrar algo monumental crecía con cada momento. Sentía que estábamos al borde de un abismo de verdades que podrían cambiarlo todo. De repente, al voltear una de las cartas, algo llamó mi atención. Clara, mira esto. Aquí se menciona una rivalidad con alguien llamado Fernando. Parece que nuestro tío siempre estuvo en conflicto con él. ¿Qué sabes sobre esto?, pregunté, mi corazón acelerando. ¿Fernando? Es uno de los parientes más cercanos, pero nunca supe de desavenencias entre ellos. Mi padre nunca habla de esto. ¿Qué más dice esa carta?, preguntó Clara, su curiosidad ahora evidente. Habla sobre un testamento que contiene condiciones especiales. Dice que la verdadera herencia no es solo dinero o bienes, sino algo que necesita ser descubierto y protegido. ¿Qué quería decir con esto?, indagué, perpleja. Tal vez esto explique por qué todos están tan interesados en la herencia, dijo Clara, pensativa. Si hay una condición, eso cambia todo. Necesitamos seguir investigando. Esta batalla por la herencia puede ser más que solo dinero. Puede ser sobre la propia esencia de quienes somos como familia, dije, sintiendo que nos estábamos acercando a algo mucho mayor. El clima de tensión y expectativa nos envolvía mientras continuábamos nuestra investigación. Un nuevo objetivo surgía ante nosotras, desenterrar la verdad, no solo sobre nuestro tío, sino sobre la propia familia y lo que realmente significaba la herencia. La noche estaba cargada de un silencio inquietante, interrumpido solo por el leve susurro del viento que pasaba por las rendijas de las ventanas de la mansión. La oscuridad parecía infiltrarse en cada rincón, creando sombras que danzaban en las paredes adornadas con retratos de rostros desconocidos. Estaba sentada en la cama de mi habitación, con el diario de mi tío abierto a mi lado, con sus palabras resonando en mi mente: la verdad oculta puede cambiarlo todo. ¿Qué más podría descubrir? Decidí que necesitaba más respuestas, y la única persona en quien sentía que podía confiar era Clara. La conexión que comenzábamos a construir me daba esperanza en medio de tanta tensión. Pero, al mismo tiempo, la excitación se instalaba en mí. No sabía si Clara estaba realmente de mi lado o si tenía una agenda oculta. Al día siguiente, decidí que era hora de buscarla. La encontré en el estudio de arte, rodeada de pinceles y pinturas. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando los colores vibrantes de los lienzos. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de mi presencia hasta que la llamé. Clara, dije, tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. Necesitamos hablar. Se giró, una sonrisa en el rostro que rápidamente se desvaneció al notar la seriedad en mi mirada. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupada. Encontré el diario de mi tío. Menciona una rivalidad con un tal Fernando y una verdad oculta. No sé qué significa, pero siento que necesitamos descubrir más sobre esto. Clara frunció el ceño, pensativa. Esto es muy serio, Lucía. Fernando siempre ha sido una figura complicada en nuestra familia. Nunca aceptó bien el éxito de nuestro tío. ¿Y si está involucrado en algo más?, dije, la inquietud creciendo en mi pecho. ¿Qué más sabes sobre él? Clara dudó antes de responder. Tiene una relación extraña con la herencia. Muchos dicen que haría cualquier cosa para obtenerla. Pero no podemos dejar que el miedo nos controle.
Necesitamos ser estratégicas. La determinación en su voz me confortó, pero aún había un hilo de duda que no podía ignorar. Había algo en ella que me dejaba en alerta. Sin embargo, la necesidad de saber más sobre la verdad oculta era mayor. Vamos a investigar juntas, sugerí. ¿Qué te parece si empezamos por la caja fuerte que encontré? Puede tener más información o pistas de las que pensamos. Sí, claro, respondió Clara, animada. Pero necesitamos ser cautelosas. Fernando y los otros parientes siempre están atentos a nosotras. La idea de unirnos para descubrir la verdad me dio un nuevo ánimo. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la caja fuerte, una sombra de incertidumbre comenzó a cernirse sobre nosotras. Mientras caminábamos hacia el lugar donde la caja fuerte estaba escondida, no pude evitar sentir que había algo más en la mente de Clara. Cuando llegamos a la sala donde se encontraba la caja fuerte, la tensión era palpable. La caja fuerte era antigua, con intrincados detalles en metal que reflejaban la luz de manera casi hipnotizante. Miré a Clara, que estaba examinando la caja fuerte con una mirada atenta. ¿Crees que podamos abrirla?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. No lo sé, dijo ella, pasando la mano por la superficie fría de la caja fuerte. Pero necesitamos descubrir cómo. Puede contener información valiosa. Comenzamos a buscar pistas a nuestro alrededor. El ambiente estaba polvoriento y el olor a moho era fuerte. Examiné cada detalle, mientras Clara se concentraba en los mecanismos de la caja fuerte. «Espera», exclamó Clara. «Mira esto». Ella señaló un pequeño símbolo grabado en el lateral de la caja fuerte. Era una especie de logo que no reconocía. «¿Qué es eso?», pregunté, acercándome. «No estoy segura, pero puede ser un tipo de código. Si logramos descifrarlo, tal vez podamos abrir la caja fuerte». La idea era intrigante, pero la presión aumentaba. ¿Qué más podría estar escondido allí? Clara parecía tan concentrada que me pregunté si realmente estaba tan interesada en la verdad como yo. La duda se instaló en mí, pero necesitaba concentrarme. «Vamos a buscar más pistas», dije, tratando de mantener la calma. «Tal vez haya algo en el diario que pueda ayudarnos». Regresamos al estudio, donde el diario estaba abierto sobre la mesa. La lectura de las páginas me hizo sentir una conexión más profunda con mi tío, pero también aumentó mi ansiedad. Sus palabras eran una mezcla de arte y dolor, y no podía entender por qué había dejado esa verdad oculta. «Mira esto», me llamó Clara, interrumpiendo mis pensamientos. Habla sobre un código en una de sus pinturas. ¿Crees que puede estar relacionado con la caja fuerte? Mi corazón se aceleró. La pintura enigmática que había encontrado en el estudio tenía un simbolismo que me intrigaba, y ahora parecía que había más de lo que podía imaginar. Necesitamos volver allí y mirar más de cerca, dije, decidida. Clara asintió, pero pude notar que su entusiasmo estaba disminuyendo. ¿Qué estaba pasando con ella? Pero no era el momento de perderme en suposiciones. La verdad estaba cerca, y la necesitaba. Regresamos al estudio y miré la pintura con una atención renovada. Los colores danzaban ante mis ojos, creando una imagen que hablaba a mi subconsciente. Cada trazo parecía contener un mensaje oculto. Clara se acercó y comenzó a examinar el lienzo. ¿Ves algo que yo no estoy viendo?, pregunté, tratando de captar cualquier señal de que ella estuviera ocultando algo. No sé, respondió Clara, su mirada distante. Es como si hubiera un patrón, pero no consigo verlo claramente. La frustración comenzó a crecer. Quería que Clara fuera más abierta, pero la desconfianza se infiltraba en mí como una sombra. Y, mientras nos concentrábamos en la pintura, una sensación de que estábamos siendo observadas comenzó a incomodarme. ¿Qué es lo que realmente quieres, Clara?, pregunté de repente, volviéndome hacia ella. ¿Estás aquí por mí o por la herencia? Ella se detuvo, los ojos muy abiertos por la sorpresa. El silencio entre nosotras era ensordecedor, y podía sentir mi corazón acelerarse.
¿Cómo puedes pensar así? Respondió finalmente Clara, su voz baja. Estoy aquí para ayudarte. Pero tú también tienes interés en la herencia. La interrumpí. No puedo dejar de sentir que puedes estar ocultando algo. La mirada de Clara se endureció, y una tensión palpable se instaló entre nosotras. No soy como los demás, dijo ella, con un tono firme. No quiero que te lastimen. Quiero que sepamos la verdad, pero necesitamos tener cuidado. La sinceridad en su voz me hizo dudar. Tal vez estaba siendo injusta. Clara había perdido tanto como yo, y la búsqueda de la verdad nos unía. Pero, al mismo tiempo, la sensación de que había algo más me consumía. Continuemos, dije, tratando de mantener la calma. Necesitamos descubrir cómo abrir esa caja fuerte. Concentramos nuestros esfuerzos en descifrar la pintura, pero la atmósfera estaba cargada de desconfianza. ¿Qué estaba pasando con Clara? ¿Por qué parecía tan distante? Necesitaba respuestas, pero la verdad parecía cada vez más evasiva. Mientras trabajábamos, una sensación de peligro comenzó a formarse en mi estómago. Rumores de que algunos parientes estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para obtener la herencia se estaban esparciendo por la mansión. Sabía que debíamos ser cautelosas. Lucía, ¿has oído lo que los demás estaban diciendo? Preguntó Clara, mirando a su alrededor como si esperara que alguien estuviera escuchando. Sí, oí, respondí, mi voz temblando levemente. Están hablando sobre rivalidades, amenazas, no sé en quién confiar. Necesitamos actuar rápido. Si ellos saben que estamos detrás de la caja fuerte, puede ser peligroso para nosotras, dijo Clara, su tono serio. ¿Y si intentan detenernos? Pregunté, el miedo creciendo dentro de mí. No podemos dejar que eso nos detenga. Tenemos que descubrir que está escondido. Clara parecía determinada, pero yo aún me sentía insegura. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, sabía que estábamos en una carrera contra el tiempo. ¿Qué más podría estar en juego? Y, mientras miraba a Clara, me preguntaba si la verdadera amenaza estaba más cerca de lo que imaginaba. Estaba sentada en mi habitación en la mansión, la luz suave del final de la tarde filtrándose por las pesadas cortinas, cuando decidí que era hora de confrontar a Clara. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, la tensión acumulada en las últimas horas me dejaba inquieta. ¿Qué había entre nosotras? ¿Un lazo de amistad o una trama de intereses ocultos? Mis dudas se intensificaron después de verla en el estudio, sola, intentando abrir la caja fuerte. La escena se repetía en mi mente como una película que no quería acabar. Respiré hondo y salí de la habitación, decidida a encontrar a Clara. La mansión, con sus largos y silenciosos corredores, parecía guardar secretos en cada rincón. Mis pasos resonaban mientras subía las escaleras, y la presión en mi pecho aumentaba. Cuando encontré a Clara en la biblioteca, ella estaba de pie frente a una estantería, sus dedos deslizándose sobre los lomos de los libros, pero su mirada estaba distante. «Clara». Llamé, y ella se volvió rápidamente, como si la hubiera sacado de un trance. «Necesitamos hablar». Ella dudó un instante, pero luego asintió y caminó hacia mí, su rostro serio. «¿Sobre qué, Lucía?», preguntó, su voz baja y cautelosa. «Sobre la caja fuerte», respondí, sintiendo la urgencia crecer dentro de mí. ¿Por qué estabas intentando abrirla sola? ¿Qué está pasando aquí? Clara suspiró profundamente, pareciendo ponderar sus palabras. La tensión entre nosotras era palpable, y podía sentir las emociones burbujeando. Estaba intentando descubrir qué hay dentro, porque pensé que tal vez había algo que pudiera ayudarnos a entender la herencia, dijo finalmente. Pero necesitas creer en mí, no tengo malas intenciones. No estabas siendo completamente honesta conmigo. Afirmé, la frustración transpareciendo en mi voz. Es como si hubiera algo que no quieres que sepa. Ella desvió la mirada, y me di cuenta de que había acertado en el blanco. Clara siempre había sido una persona que parecía entender más de lo que dejaba entrever.
Su silencio era ensordecedor. Lucía, la verdad es que la situación es más complicada de lo que parece. Todos aquí tienen intereses. Clara hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Solo quiero protegerte de este juego traicionero. ¿Proteger? Reí, pero era una risa amarga. ¿Crees que protegerme es esconder cosas de mí? Estoy aquí, Clara, y quiero saber la verdad. No quiero quedarme en la oscuridad. Ella miró en mis ojos, y por primera vez, vi una debilidad en su mirada. Era como si la máscara de confianza que usaba estuviera comenzando a agrietarse. Está bien, Lucía. Finalmente cedió Clara, su voz un susurro. Pero necesitas entender que algunas verdades pueden herir. Estoy dispuesta a escuchar, respondí, decidida. ¿Qué sabes sobre la pintura desaparecida? ¿Y sobre los otros parientes? La expresión de Clara cambió, y se alejó un poco, como si se estuviera preparando para una revelación pesada. Lo que voy a contarte puede cambiarlo todo. Ella respiró hondo. Soy hija del tío artista. Mi padre se involucró en muchas cosas oscuras. La pintura desaparecida es parte de eso. Hay una razón por la cual todos están tan obsesionados con ella. Y no es solo por la herencia. Me quedé en shock. Sus palabras resonaban en mi mente y luché por procesar la información. Clara era parte de la familia, al igual que yo, pero, ¿por qué no había mencionado eso antes? ¿Eres hija de él? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No sabía cómo reaccionarías. Respondió Clara, evitando mi mirada. La verdad es que siempre quise protegerte. Desde que llegué, pude sentir la tensión y la rivalidad entre los parientes. No dudarán en hacer lo que sea necesario para conseguir la herencia. ¿Y crees que aliarte con ellos es la solución? Pregunté, la indignación creciendo dentro de mí. Necesitamos trabajar juntas, Clara. No podemos dejarnos manipular por ellos. Lo sé, respondió ella, y había un toque de desesperación en su voz. Pero la situación es más complicada. La caja fuerte puede contener la clave para todo esto. Y si logramos abrirla, tal vez podamos encontrar la verdad sobre nuestro tío y la pintura. No sabía si podía confiar completamente en ella, pero había algo en su mirada que me hacía creer que sus intenciones eran genuinas. Así que decidí que era hora de actuar. Vamos a investigar esto juntas. Dije, mi determinación renovada. Necesitamos encontrar pistas sobre lo que hay dentro de la caja fuerte y sobre la pintura desaparecida. Si realmente quieres proteger a la familia, descubramos la verdad. Clara asintió, su expresión suavizándose un poco. Era un paso hacia la confianza, pero aún había una sombra de incertidumbre entre nosotras. Pero tenemos que ser cuidadosas, advirtió Clara. No podemos dejar que nadie se entere de lo que estamos planeando. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión creciente. A cada interacción con los parientes, sentía el peso de los secretos y las mentiras que nos rodeaban. Durante una cena, mientras todos discutían sobre la división de la herencia, Clara y yo intercambiamos miradas discretas, nuestros planes formándose en silencio. ¿Has oído rumores sobre lo que los otros parientes están haciendo para conseguir la herencia? Susurró Clara durante la comida, mientras la conversación a nuestro alrededor se volvía cada vez más acalorada. Sí, es alarmante. Respondí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Y si la pintura realmente contiene algo que puede cambiarlo todo, necesitamos actuar rápido. La atmósfera estaba pesada, y percibí que las rivalidades estaban a punto de estallar. No había seguridad allí, solo un campo de batalla disfrazado de reunión familiar. Tras la cena, cuando todos se dispersaron, encontré a Clara en el pasillo. Deberíamos encontrarnos en un lugar más seguro, sugerí, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie estaba escuchando. El estudio puede ser un buen lugar. Ella estuvo de acuerdo, y nos dirigimos rápidamente hacia allí,
el corazón acelerado con la adrenalina de la clandestinidad. Tan pronto como llegamos, cerré la puerta detrás de nosotras, y la suave iluminación del estudio iluminó las pinturas cubiertas de polvo, reflejando la atmósfera tensa que nos rodeaba. ¿Qué encontraste en el diario de tu tío?, pregunté, mientras miraba a mi alrededor, tratando de concentrarme. ¿Mencionó algo sobre la pintura desaparecida? Escribió sobre una rivalidad con un tío llamado Fernando, dijo Clara, su voz baja y tensa. Parece que esta rivalidad tuvo consecuencias profundas, y ahora temo que Fernando esté dispuesto a hacer lo que sea para obtener lo que quiere. El nombre Fernando hizo que mi estómago se revolviera. Recordé su frialdad durante la cena, como me miraba como si fuera solo una pieza de un juego. Necesitamos ser astutas, dije, y Clara asintió, sus ojos brillando con la determinación de quien está a punto de entrar en un campo de batalla. Vamos a descifrar la pintura, sugirió Clara. Puede que contenga pistas sobre la caja fuerte y sobre cómo lidiar con Fernando. Mientras comenzábamos a examinar la pintura enigmática que había encontrado en el estudio, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Sentía que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Pero, en el fondo, una vocecita dentro de mí susurraba que estábamos flirteando con un peligro mayor del que podíamos imaginar. Lucía, quiero que sepas que, independientemente de lo que suceda, estoy aquí por ti, dijo Clara, rompiendo el silencio mientras examinábamos la pintura. Gracias, Clara, respondí, sintiendo un calor en el corazón. Eso significa mucho para mí. Estamos en esto juntas. Y así, entre secretos, rivalidades y la búsqueda de respuestas, la jornada de descubrimiento apenas comenzaba. La atmósfera en la subasta de arte era eléctricamente cargada. Los murmullos de los invitados, el tintineo de las copas y el ruido de los zapatos sobre el piso de madera creaban una sinfonía caótica que me llenaba de ansiedad. Mi mente giraba con pensamientos de cómo había llegado hasta allí, disfrazada bajo una elegante peluca y un vestido que no era mío, solo para infiltrarme en un mundo que hasta entonces me era completamente desconocido. La única cosa que me guiaba era la esperanza de encontrar la pintura que podría revelar la ubicación de la caja fuerte en la mansión de mi tío. Con el corazón acelerado, busqué a Clara en la multitud. Habíamos decidido que era mejor no ir juntas, ya que eso podría levantar sospechas. Ella estaba en casa, tal vez preparándose para lo que podría ser un giro en nuestra búsqueda de la verdad. Pero la necesitaba. O mejor dicho, necesitaba lo que la pintura podría ofrecerme. Miré de nuevo al escenario al fondo de la sala, donde el subastador se preparaba para iniciar la venta de los artículos más valiosos. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra subasta de arte. Hoy, tenemos a la venta una selección impresionante de obras de artistas renombrados. Comenzaremos con una pieza que, sin duda, llamará la atención de todos, una pintura del famoso artista Fernando Ruiz, anunció el subastador, gesticulando dramáticamente. Mi estómago se revolvió al escuchar el nombre de mi tío. Fernando, aquel que siempre había estado en las sombras, que se había mostrado tan astuto y manipulador. Al mirar al escenario, la tensión aumentó. ¿Qué estaba haciendo aquí? La respuesta estaba en sus manos, en la pintura que estaba subastando. Intenté mantener la calma, pero la adrenalina pulsaba en mis venas. La pintura apareció, expuesta bajo una luz suave que realzaba cada pincelada. Era un retrato de una mujer, que parecía mirar directamente a mí, con ojos que llevaban una profunda tristeza. Sentía que había algo más allí, algo que tal vez me estaba llamando, un mensaje escondido en los colores y formas. Me acerqué un poco más, intentando captar cada detalle. 10.000 euros, gritó una mujer al fondo de la sala. El subastador asintió, y la disputa comenzó. Mi corazón latía con fuerza. Necesitaba esa pintura, pero, ¿cómo lo conseguiría? Sin dinero y sin la autorización de la familia, estaba en un laberinto. No lo conseguirás, Lucía, murmuré para mí misma, intentando convencerme de rendirme. Pero la curiosidad era más fuerte. Si había una oportunidad de descubrir lo que estaba escondido, no podía dejarla pasar.
Mientras los lances aumentaban, un pensamiento me golpeó: ¿y si Fernando estaba allí por un motivo mayor? ¿O que él sabía sobre a pintura que non me contara? O leio o uma ao redore, para mina sorpresa, reconocí algúns rostos familiares. Fernando estaba acompañado de outros parentas. Aquela era uma verdadeira armadilha, e eu estaba socina. 20.000 euros. Un hombre alto y robusto, con una mirada calculadora, hizo su oferta. Lo conocía. Era un primo lejano que siempre había tenido interés en las obras de mi tío. Mi corazón volvió a dispararse. Si lograba comprar la pintura, podría ser el fin de mi búsqueda. 30.000, grité, sin pensar. Las miradas se volvieron hacia mí. ¿Qué había hecho? Mi cuerpo se quedó rígido, y casi deseé poder esconderme. La sala quedó en silencio por un momento. El subastador me miró, sorprendido, pero pronto volvió a concentrarse en la subasta. 35.000, dijo el hombre robusto, sin dudar. La presión aumentaba, y necesitaba actuar rápidamente. 40.000, desafié nuevamente, sintiendo la adrenalina correr por mí. El hombre me lanzó una mirada fulminante. No parecía dispuesto a rendirse tan fácilmente. Señoras y señores, tenemos una nueva competidora. 40.000 euros. ¿Alguna otra oferta?, anunció el subastador, animado con la disputa. 45.000, gritó él, manteniendo la mirada fija en mí. 47.000, dije, sin saber de dónde venía esa valentía. ¿Qué estaba haciendo? Era un juego peligroso, y estaba a punto de perderlo todo. El subastador estaba animado. 47.000 una vez, 47.000 dos veces, vendido, decidió, golpeando el martillo. ¿Qué había hecho? Una ola de pánico me dominó. La pintura era mía, pero la frustración de no saber qué hacer a continuación hizo que mi estómago se revolviera. Necesitaba salir de allí. Logré alejarme de la multitud y me dirigí al baño. Miré en el espejo y vi mi reflejo, cabello claro, vestido extravagante y una mirada de desesperación. ¿Qué me había pasado? Una joven que solo quería descubrir su pasado, ahora estaba sumergida en una disputa de herencia y secretos oscuros. Calma, Lucía, respiré hondo, tratando de calmarme. Pero la sensación de estar siendo observada me perturbaba. Salí del baño y dudé, escuchando voces que venían de una sala adyacente. Ella no sabe nada, escuché la voz de Fernando. Si ella descubre, todo estará perdido. Necesitamos actuar rápido. No podemos dejar que ella revele lo que sabe, respondió un primo. Mi corazón se disparó. ¿Qué sabían? ¿Qué había dejado escapar? Estaba en un camino peligroso, y cada paso que daba me acercaba más a un abismo. Sin pensar, me escondí detrás de una puerta, esperando que salieran. Ella es una amenaza. Necesitamos asegurarnos de que se mantenga alejada de la verdad, continuó Fernando. No podía creerlo. Estaban hablando de mí como si fuera una pieza de un juego de ajedrez. ¿Qué había hecho para merecer esto? Después de unos minutos que parecieron horas, finalmente salieron. Respiré aliviada, pero la sensación de urgencia se intensificó. Necesitaba encontrar a Clara y contarle lo que acababa de escuchar. Pero antes de eso, aún tenía que lidiar con la pintura. Volví al salón, donde la pintura ahora estaba siendo empaquetada. Un empleado tomó la obra y la colocó en un soporte, mientras me acercaba, nerviosa. ¿Puedo verla?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Claro, señora. Aquí está, respondió el hombre, con una sonrisa cordial. Tomé la pintura en mis manos, el peso de ella haciéndome sentir una conexión instantánea. Era como si los colores estuvieran vivos, pulsando con una historia que clamaba por ser contada. ¿Sabes quién hizo esta obra?, pregunté, con el corazón acelerado. Sí, es una de las últimas obras del artista Fernando Ruiz. Una pieza bastante buscada, respondió el hombre, admirando la pintura. Es hermosa, murmuré,
absorbiendo cada detalle. Pero, al mismo tiempo, el miedo crecía dentro de mí. ¿Qué pasaría si Fernando o sus aliados descubrieran que tenía la pintura en mis manos? Decidí que no podía quedarme allí por mucho más tiempo. Con la pintura cuidadosamente envuelta, me dirigí hacia la salida, pero el peso de la presencia de Fernando me seguía como una sombra. Lo último que quería era cruzarme con él nuevamente. Tan pronto como logré salir del lugar, la brisa fresca de la noche me golpeó como un bálsamo. Miré la pintura y, por un momento, me sentí aliviada. Pero la presión de todo lo que había ocurrido me asaltó nuevamente. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar un lugar seguro donde pudiera abrir la pintura e investigar cualquier mensaje oculto. Lucía, una voz conocida llamó. Era Clara, que parecía preocupada. Se acercó rápidamente. ¿Qué pasó? Estaba tan preocupada. Tuve que hacer una oferta en la subasta, respondí, aún recuperando el aliento. La pintura, creo que puede tener algo importante. Ella me miró, los ojos brillando de curiosidad. ¿Qué descubriste? Necesitamos hablar, pero no aquí. Vamos a un lugar más seguro, sugerí, mirando a mi alrededor. El clima tenso de la subasta aún flotaba sobre mí, y no quería arriesgar más. Clara estuvo de acuerdo y comenzamos a caminar. ¿Qué oíste sobre Fernando?, pregunté, tratando de guiar la conversación. Solo oí rumores, pero parece que está desesperado por mantener los secretos de la familia ocultos. ¿Y tú? ¿Cómo fue la subasta?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Fue intensa. Pero la pintura, pensé que podría contener algo, un código, algo que nos ayude a descubrir más sobre la caja fuerte, expliqué, sosteniendo el paquete con fuerza. Pero Fernando y los otros son conscientes de lo que estamos haciendo. No van a dejar que esto pase desapercibido. Necesitamos ser cautelosas, dijo Clara, su mirada cargando una determinación firme. No podemos dejar que ellos... La adrenalina aún pulsaba en mis venas mientras caminaba por las calles de Málaga, el viento frío de la noche azotando mi rostro. La fuga de la subasta fue solo un momento de alivio temporal, pero la sensación de estar siendo vigilada me acompañaba como una sombra. Cada paso que daba parecía resonar en un laberinto de secretos y desconfianzas, y no sabía en quién confiar. Lucía, necesitas tener cuidado, la voz de mi amigo Javier resonaba en mi mente, una advertencia que se volvía cada vez más pertinente. Siempre había sido el tipo de persona que se preocupaba por los demás, y ahora que estaba tan involucrada en esta trama familiar, sus palabras pesaban más que nunca. Lo que había descubierto sobre la verdadera herencia de mi tío no era solo una cuestión de bienes materiales, era algo que podría destruir la reputación de la familia. Mientras caminaba, no pude evitar pensar en lo que escuché en la subasta. La pintura que tanto buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también estaba rodeada de peligros. La idea de que Fernando y otros parientes pudieran estar tramando algo me mantenía en alerta constante. ¿Qué pretendían hacer? ¿Qué estaban dispuestos a arriesgar para obtener esta herencia? Esa noche, decidí visitar el café donde solía sentarme cuando llegué a Málaga. Era un lugar pequeño, con mesas de madera oscura y paredes adornadas con fotos antiguas. El aroma del café fresco mezclado con el olor de pasteles recién horneados era reconfortante. Me senté en una mesa en la esquina, tratando de calmarme y pensar en mi próximo movimiento. Un café, por favor, pedí a la camarera, tratando de ignorar la inquietud en mi mente. Tan pronto como ella se alejó, saqué mi celular de la bolsa y miré los mensajes. Uno de Clara se destacó: ¿dónde estás? Estoy preocupada. Respiré hondo y escribí de vuelta: en el café. Necesito un tiempo para pensar. No pasó mucho tiempo antes de que ella respondiera: iré a buscarte. Necesitamos hablar. Cuando Clara llegó, su expresión era de preocupación genuina. Lucía, ¿qué pasó? Parecías tan nerviosa en la subasta. Vi a Fernando y otros parientes. Estaban hablando de planes, Clara. No es seguro. Miré a mi alrededor, como si pudiera ver los rostros del pasado observándome,
listos para actuar en cualquier momento. Clara se sentó frente a mí, la tensión visible en sus ojos. Sé que la situación es complicada. Pero necesitamos unirnos. Juntas, podemos descubrir qué están planeando. No puedo confiar en nadie, Clara. Están listos para hacer lo que sea necesario para obtener la herencia. Tú misma dijiste que la rivalidad en la familia es profunda. Ella movió la cabeza. Pero tú eres la única que puede revertir esto. No podemos permitir que la codicia destruya lo que queda de nuestra familia. Las palabras de ella resonaron en mi corazón. La idea de unir fuerzas con Clara me daba un leve alivio, pero la desconfianza seguía presente. ¿Y si estás de su lado? ¿Y si tienes tus propios intereses en mente? Lucía, no soy como ellos. Somos parientes, y quiero que tengas lo que es tuyo por derecho. Lo que descubriste sobre la pintura y la caja fuerte es solo la punta del iceberg. Lo que tu tío nos dejó puede ser más que solo dinero y bienes. El café comenzaba a llenarse, y la conversación se volvía cada vez más intensa. Una parte de mí quería creer en Clara, pero la otra parte luchaba contra las dudas. ¿Qué sugieres que hagamos? Vamos a investigar juntas. Necesitamos descubrir qué está sucediendo, qué están planeando. Y, más importante, necesitamos encontrar lo que realmente dejó tu tío. Después de un tiempo, decidimos que el mejor camino sería volver a la mansión y explorar más, especialmente el área del estudio de arte. Sentía que había más secretos escondidos allí, y la idea de descubrir algo que pudiera cambiar el rumbo de la historia de nuestra familia era irresistible. Al llegar a la mansión, la oscuridad era aún más opresora que antes. Las sombras danzaban en las paredes, creando un clima de misterio. Clara y yo nos dirigimos al estudio, donde las pinturas inacabadas parecían observarnos. La luz de la luna penetraba por las ventanas sucias, iluminando las telas y revelando detalles que antes no habíamos notado. Mira esta, Clara señaló una pintura en particular, una obra que representaba un campo de flores bajo un cielo tempestuoso. Creo que esta puede tener algo que ver con la pintura que fue vendida. Es posible. Pero, ¿cómo podemos estar seguras? Me acerqué a la tela, intentando descifrar cualquier pista que pudiera estar escondida allí. Clara comenzó a examinar la pintura más de cerca. Tu tío siempre tuvo una manera de esconder mensajes en sus obras. Necesitamos estudiar esto con cuidado. Mientras estábamos inmersas en la pintura, no pude evitar sentir que alguien nos estaba observando. Un escalofrío recorrió mi espalda, y miré rápidamente hacia la puerta. ¿No sientes que alguien nos está mirando? No, pero eso no significa que no debamos ser cuidadosas. Vamos a trabajar rápido. Las horas pasaron, y la tensión entre nosotras aumentaba a medida que intentábamos descifrar la obra. Pero a cada intento frustrado, la duda crecía. ¿Y si no encontramos nada? ¿Y si todo esto es en vano? Me pregunté, la frustración comenzando a apoderarse de mí. No podemos pensar así. Necesitamos encontrar la caja fuerte. Si logramos abrirla, podemos descubrir la verdad. Clara habló con determinación, pero su voz también llevaba un toque de inseguridad. Finalmente, decidimos hacer una pausa. Vamos a echar un vistazo al diario de tu tío, quién sabe. Tal vez dejó alguna pista allí. Clara sugirió, y yo estuve de acuerdo. Subimos al desván, donde el diario estaba escondido entre cajas polvorientas. Tan pronto como lo encontramos, sentí una mezcla de ansiedad y expectativa. El diario estaba repleto de anotaciones, bocetos y pensamientos que revelaban el mundo interior de mi tío. Aquí está, Clara dijo, hojeando las páginas. Parece que él tenía un plan para proteger la herencia. ¿Pero qué significa eso? Menciona a alguien llamado Fernando, ¿qué tiene que ver con todo esto? Comencé a leer en voz alta, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Clara me miró, la preocupación estampada en su rostro. Fernando siempre ha sido una parte de esta rivalidad, y parece que tu tío estaba consciente de ello. No quería que la herencia cayera en manos equivocadas.
Entonces, ¿eso es lo que quieren, usar la herencia como un arma? El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. ¿Y si se unen en mi contra? Debemos estar atentas. No se detendrán por nada para conseguir lo que quieren. Y no puedo permitir que te conviertas en un objetivo. Clara dijo, sus ojos determinados. Esa noche, la conexión entre nosotras parecía más fuerte que nunca, pero aún había una sombra de desconfianza en el aire. ¿Qué más podría estar escondido en esas páginas? La verdad estaba allí, pero haría falta coraje y determinación para enfrentarse a ella. El peso de la herencia se volvía cada vez más pesado, y sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La atmósfera en la cena era pesada, como si el aire estuviera saturado de secretos mal ocultos. Me sentía como una intrusa en mi propia familia, observando los rostros tensos de mis parientes mientras trataba de encontrar la valentía para hacer lo que sabía que debía hacerse. La cena era un espectáculo de sonrisas forzadas y miradas disfrazadas, todos estaban allí, pero la confianza parecía haber desaparecido junto con la memoria de mi tío. Mientras me preparaba, el sonido de los cubiertos sobre los platos y el murmullo de las conversaciones se mezclaban en un zumbido ensordecedor. Clara estaba a mi lado, su mirada era una mezcla de preocupación y aliento. Siempre fue la única que parecía realmente importarse por mí, pero ahora había una sombra de incertidumbre entre nosotras. ¿Estás lista para esto? Clara susurró, su voz casi perdiéndose en el ruido a nuestro alrededor. No tengo elección. La verdad necesita salir a la luz, respondí, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Si no lo hacemos ahora, nunca tendremos paz. La mirada de Clara se endureció. Cuidado, Lucía. Algunas verdades pueden ser más peligrosas de lo que imaginas. Respiré hondo y me levanté, atrayendo la atención de todos en la mesa. Perdón por interrumpir, pero necesito hablar, comencé, con la voz temblando un poco. Sobre la herencia. Los murmullos cesaron instantáneamente. Todos me miraron, y la tensión que siguió era palpable. He descubierto algunas cosas que pueden cambiarlo todo. Fernando, que estaba sentado al fondo de la mesa, cruzó los brazos y me lanzó una mirada despectiva. ¿Qué quieres decir con eso, Lucía? ¿Estás lista para otra de tus historias? No es una historia, Fernando. Es la verdad. Miré a cada uno de ellos, tratando de encontrar apoyo, pero lo que vi fueron rostros cerrados y desconfianza. Sé sobre la venta ilegal de las obras de arte del tío. Una de ellas, la pintura que todos creían haber desaparecido, fue vendida sin que nadie lo supiera. Un murmullo comenzó entre los parientes. Clara se enderezó, pareciendo cada vez más preocupada. Lucía, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Sí, y tengo pruebas. Saqué un sobre de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. Aquí están los documentos que prueban la venta. Y además, sé que algunos de ustedes estaban involucrados en esto. La mesa quedó en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a decir una palabra. El clima estaba tan tenso que podía escuchar mi corazón acelerado. Finalmente, Clara rompió el silencio. ¿Quién más sabía de esto? No soy la única. Hay personas allá afuera que conocen la verdad, y si tengo que llegar hasta el final para proteger la memoria del tío y la herencia, lo haré, afirmé, con mi mirada firme. Fernando golpeó la mesa con las manos, haciendo que todos saltaran. No sabes de qué estás hablando, Lucía. Te estás metiendo en algo que no comprendes. Esta herencia es más de lo que imaginas. Sé que hay algo oscuro en nuestra familia, Fernando. Y quiero entender. El tío dejó un testamento, y descubrí que tiene una cláusula que dice que la herencia solo se dividirá entre aquellos que se unan como familia. Si no somos capaces de hacer eso, perderemos todo. La mirada de Fernando se transformó en un semblante de rabia. Estás mintiendo, Lucía. No hay testamento. Si lo hubiera, ya lo habría encontrado. No lo encontraste porque no estabas buscando de verdad, dije, subiendo mi voz. Solo piensas en ti mismo y en lo que puedes ganar con esto.
Pero la verdad saldrá a la luz, y tendrás que enfrentar tus acciones. La ira de Fernando era palpable, y sabía que no era el único preocupado. La mayoría de los parientes me miraba con una mezcla de miedo y desconfianza. Clara, sin embargo, estaba cada vez más inquieta. Lucía, dijo ella, su voz ahora más baja, podemos resolver esto de otra manera. No necesitamos exponer a la familia a este tipo de escándalo. Pero ¿y si el escándalo ya está ocurriendo? Si la verdad sale a la luz de todos modos, ¿no sería mejor que seamos nosotros quienes la contemos? Comenzaba a sentir que el valor que había reunido se estaba desvaneciendo. No entiendes, Lucía. La verdad puede destruir nuestra familia, insistió Clara, sus ojos brillando con una intensa emoción. Puedes perder más de lo que imaginas. Ya he perdido mucho, respondí, mi voz más suave. Y si esto sigue así, todos nosotros perderemos aún más. Necesitamos enfrentar esto juntos. La tensión en la sala aumentó, y vi que algunos de los parientes estaban intercambiando miradas significativas. Fernando estaba casi furioso, pero había algo más allí, un miedo velado a la verdad que estaba a punto de exponer. No sabes nada de lo que está ocurriendo aquí, gritó Fernando, levantándose de la mesa. Solo te estás cavando tu propia tumba. O tal vez estoy tratando de salvarnos a todos, dije, desafiándolo con una mirada firme. El tío dejó un legado, y ustedes solo piensan en dinero y poder. La verdadera herencia es la libertad de vivir sin mentiras. Clara parecía estar en conflicto. Podía ver la lucha interna en su rostro. Lucía, tienes que tener cuidado, murmuró. No sabes a qué puede llevar esto. Sé muy bien, respondí, un poco más calma. Y estoy dispuesta a arriesgarlo todo por esto. Fernando avanzó hacia mí, su presencia intimidante. No tienes idea de lo que estás haciendo. Nuestra reputación, nuestra historia, todo puede desmoronarse por causa de tus palabras. Entonces, tal vez sea hora de desmoronar lo que necesita ser desmoronado, dije, sintiendo una ola de adrenalina. Si la verdad es tan peligrosa así, tal vez por eso debamos enfrentarla ahora. Para que podamos comenzar de nuevo. No puedes ampliamente arrojar todo esto al aire, agregó uno de los otros parientes, su voz temblorosa. Estás poniendo a todos nosotros en riesgo. No, ustedes se están poniendo a sí mismos en riesgo al esconder la verdad, rebatí. Si seguimos viviendo en las sombras, nada cambiará. Y no puedo ser parte de esto. Fue entonces cuando Clara, con lágrimas en los ojos, se levantó. Lucía, no puedo dejarte hacer esto sola. Clara. La llamé, sorprendida. ¿Estás conmigo? Sí, estoy. Pero necesitamos ser inteligentes. Si quieres que esto funcione, necesitamos un plan. No podemos permitir que esta situación se convierta en una guerra abierta. La sala estaba en silencio mientras todos procesaban lo que estaba ocurriendo. Fernando miró a Clara, luego a mí, y pude ver la rabia creciendo en su mirada. Ustedes dos están cometiendo un gran error, dijo, su voz baja y amenazadora. Nadie querrá unirse a ustedes. Todos aquí tienen sus propios intereses. Quizás sea hora de redefinir esos intereses, dije, con más confianza de la que sentía. ¿Qué quería tu tío, Fernando? ¿Quería que esta familia se uniera o que se destruyera por causa de rivalidades? Dejó esta herencia para nosotros, pero también dejó un legado que no podemos ignorar. Y fue en ese momento que Clara, con una determinación renovada, se volvió hacia la mesa y dijo, soy hija del tío. Y también tengo derecho a esta herencia. Pero no la quiero si es solo para perpetuar más mentiras y rivalidades. Quiero que todos podamos mirarnos a los ojos y saber que hicimos lo correcto. El shock y la incredulidad se apoderaron de la sala. Vi rostros volviéndose hacia Fernando, y su expresión era de pura furia. No puedes hacer esto, Clara. ¿Te estás uniendo a ella? No sabes lo que estás arriesgando. Estoy arriesgando la verdad, y eso es más importante que cualquier herencia, respondió Clara firmemente. Si no formamos una alianza,
Perderemos todo lo que tenemos. Y eso incluye lo que el tío dejó para nosotros. Las palabras de Clara resonaron en la sala, y un silencio pesado cayó sobre todos. Sentía que la marea estaba cambiando, pero aún había una energía tensa en el aire. Lo que comenzó como una conversación sobre herencia se estaba transformando en algo mucho mayor, una lucha por la verdad y por lo que realmente significaba ser una familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo que era hora de dar el siguiente paso. Fernando miró la mesa, aparentemente derrotado, pero aún había una chispa de hostilidad en su mirada. ¿Ustedes creen que pueden simplemente hacer lo que quieran? No voy a dejar que esto suceda. Pero había una nueva determinación en la sala. Vamos a luchar por esto, por la verdad, afirmé, sintiendo la confianza creciendo en mí.